from Spain by compartir una buena amistad y desde hoy compartir una medalla a medias. Tiene la cuenta. Muchísimas gracias, un inmenso honor también sobrevenido. Querido delegado del Gobierno de España, distinguidas personalidades, estimados focal points, quiero hacer una mención muy especial. Precisamente acabamos de constatar todos la valía, el gran mérito personal de una persona, don José María Chiquillo. Yo quería también reconocer el enorme esfuerzo, la gran contribución de esta personalidad a la configuración de Valencia como un referente, como una capital en la ruta occidental de la seda, y por lo tanto mi respeto y mi reconocimiento, querido José María. También al señor Gironés, cuya energía, cuya presencia permanente sin duda constituye un estímulo muy importante para que las administraciones públicas asumamos el papel que nos corresponde. También un reconocimiento a una persona que acaba de desfilar, acaba de recibir también su distinción, que es la señora Anik, cuya presencia en Valencia sin duda contribuye a enriquecernos y a hacer posible que entendamos la importancia de la causa que nos ocupa y que nos reúne. Queridos amigos, en nombre del Gobierno valenciano tengo el honor de participar en esta sesión inaugural para darles la bienvenida a Valencia y a la Comunidad Valenciana. Quiero significarles nuestro respeto, nuestro reconocimiento más sincero por lo que son y por lo que representan, por su dignísima presencia en nuestra tierra, que es la suya. El filósofo Kant decía que nadie debería sentirse extranjero, nadie debería sentirse extraño en ningún lugar de la Tierra, por ser esta, la Tierra, esférica. Fíjense ustedes qué reflexión más sencilla y al mismo tiempo tan maravillosa. Esa mirada geoética del globo que nos permite a todos, nos debería permitir sentirnos una misma especie, formar parte de una misma familia. Kant, que también habló de la hospitalidad que es fundamental para nuestra comunidad como un destino turístico del máximo nivel, hospitalidad que fue tan relevante en la legendaria Ruta de la Seda, en las míticas caravanas de la seda. Por lo tanto, muchas gracias por compartir nuestro sueño de convertir Valencia en una referencia internacional de la Ruta de la Seda. Conocen nuestros argumentos, conocen nuestra fundamentación histórica, conocen nuestras razones y conocen nuestra firme voluntad de construir juntos un futuro próspero para nuestras ciudades y nuestras naciones. Lo van a poder verificar, lo van a poder confirmar estos días en Valencia. Creo que todos somos conscientes de que no vivimos en un mundo perfecto. El Mediterráneo, nuestro Mediterráneo, demasiadas veces se parece a una tumba, a un gran sarcófago y no a un espacio de justicia y de desarrollo. Por eso, precisamente por eso, los ideales y los actores de la UNESCO son más necesarios que nunca. Escuchaba a Nick el otro día reflexionar sobre la profecía de Samuel Huntington y su idea sobre el choque de civilizaciones, que no es sino el regreso a las identidades más perversas, más esencialistas como criterio para reorganizar el orden mundial. Creo que ese no sería un éxito para la humanidad. Sí que recuerdo un pasaje del libro de Kenise Murat, la continuación, un jardín de Badalpur, la continuación del mítico libro de Parte de la princesa muerta. Esta escritora, hija de la princesa Selma, descendiente del último sultán otomano Murat V, dijo: la única victoria posible es la de la comprensión y el entendimiento. La tolerancia no basta, pues tolerar significa también tener paciencia y sufrir un esfuerzo contra natura que no dura mucho, a veces, y termina estallando con una violencia adicional.
No se trata de tolerar, sino de comprender que con nuestras diferencias somos profundamente parecidos. Tenemos, queridos amigos y amigas, el desafío de revitalizar la noción de tolerancia que Europa, que la modernidad occidental solo observó, y hay que decirlo como es, superficialmente. Ha sido y sigue siendo una gran asignatura pendiente. La tolerancia europea, la tolerancia ilustrada, fue una tolerancia cerrada, endogámica, entre iguales, entre miembros de una misma cultura. La modernidad occidental no supo trazar puentes de comprensión y entendimiento con otras cosmovisiones, creencias y formas de entender la vida, con otras civilizaciones. Fue una tolerancia eurocéntrica, etnocéntrica. Por eso necesitamos un nuevo centro de gravedad moral, deslocalizar la hegemonía y los liderazgos excluyentes que se arrogan, y arrogar viene de arrogancia, el derecho a conceder los certificados de civilización o excelencia cultural a los demás. Necesitamos refundar una especie de cosmocentrismo. El cosmos, todos, un único linaje humano como centro de la humanidad. Un centro no geográfico, sino moral, construido sobre la base del diálogo, de la reciprocidad, del reconocimiento del derecho de interpelación y de interlocución de todas las culturas. Por eso, y termino, sus principios, sus acciones, sus propósitos son tan relevantes, son tan importantes en esta hora dramática para la humanidad y para el Mediterráneo. Por eso la ruta de la seda, el viejo sueño de unir Oriente y Occidente, es una ruta de esperanza, es una nueva vieja, renacida oportunidad para la paz, el entendimiento, la fraternidad y la prosperidad. Prometamos solemnemente no desaprovecharlo. Muchísimas gracias. Y ahora declaremos abierto el segundo encuentro mundial del programa UNESCO Ruta de la Seda. Muchísimas gracias.